En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Iniciamos labores. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a compartir con nosotros en la primera emisión de Noticiero de Televen. En este caso vamos a comenzar a transitar sobre la agenda del día martes 3 de septiembre. La verdad que es una agenda abultada con muchas informaciones nacionales, temas que se suman a la polémica y a la controversia del día, también temas internacionales muy importantes, la información deportiva, en fin. Y desde luego agradecerles la audiencia e invitarles a estar pendientes del desarrollo de nuestras redes sociales que están en apertura para que ustedes también, bueno, si así lo desean, se involucren, ¿no? En este caso. Es una agenda, como dije, pues cargada de informaciones que comenzaremos a desarrollar en principio en este segmento y posteriormente con lo que son los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional. El informe del tiempo, importantísimo porque estamos viviendo pues una situación irregular y que nos está afectando a todos en el territorio nacional, pero particularmente en algunas regiones donde la fuerza de las lluvias es mucho mayor, como por ejemplo la región central y particularmente el área metropolitana de la capital. Así que bueno, comencemos a entrar en los detalles. Nos encontramos entonces con que las lluvias volvieron a castigar de una manera recia. Tormentas en la región capital, en no solamente el centro, sino también en los municipios que son adscripción del estado Miranda. En este caso, sin embargo, la fuerza y la severidad de las lluvias fue más dura en el municipio Libertador, dejando secuelas de inundaciones, de daños, de caídas de árboles, de obstrucción del tráfico, vehículos arrastrados por la fuerza de las lluvias. Fue impresionante. Cuando uno ve los videos como estos que estamos presentando, uno se da cuenta de lo que fue la magnitud de esta lluvia que forma parte, al parecer, de la onda tropical número 34, que no culmina, porque ya viene otra, la número 35, como ha anunciado el INAMED. La onda 34 seguramente seguirá hacia el resto del país o se irá hacia el Caribe. Hay todavía que establecer un reporte de daños de lo que ocurrió en el día de ayer en la capital de la República, fundamentalmente, como dije, en el municipio Libertador, y estar pendientes de lo que pueda, en último caso, pues dar como información la autoridad oficial, en este caso Protección Civil. Pero los videos fueron realmente muy fuertes. En la parroquia Santa Rosalía, el sector El Cementerio de Santa Rosalía, en el Valle la situación fue crítica, en el área de Sabana Grande, que ya había sido afectada en el aguacero terrible, en la tormenta del día domingo, pues ayer también. Y hay reseñas informativas que tenemos sobre ellos, registros en diferentes portales de internet que nos dan cuenta de la fuerza de las lluvias. También en el municipio Sucre del estado Miranda se desbordó el Guaire. En la calle La Línea de Petare la situación fue crítica. Hay unas tomas y unos videos, fotografías y videos impresionantes de lo que se registró. Todo indica, como ya dije, que bueno, viene en camino la onda número 35, de acuerdo a la información oficial, pero todo indica que en el día de hoy, en este martes 3 de septiembre, así que hay que tomar las previsiones, pues seguirán las lluvias. Desde luego esto afectó el sistema del transporte colectivo, no obstante el metro de Caracas pues mantuvo su funcionamiento. En algunas zonas volvió a caer el sistema de energía eléctrica, hubo dificultades, hubo contratiempo, apagones de diverso tipo. Y bueno, son las consecuencias que nos trae la naturaleza en estos tiempos de ondas tropicales y también de huracanes que afortunadamente no castigan con tanta fortaleza generalmente por la ubicación geográfica de Venezuela. Así que no castigan pues el territorio nacional. Así que muy pendientes, estaremos también al tanto de la evolución de los hechos para presentarlos a todos ustedes. Vamos con otras informaciones de esta abultada agenda informativa. Bueno, ayer se conoció ya la solicitud formal que hizo el Ministerio Público
a un tribunal vinculado o asociado a los temas del terrorismo, la orden de aprehensión en contra del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Un comunicado del Ministerio Público lo estableció con una serie de imputaciones vinculadas a lo que hablan forjamiento de documentos públicos, sustitución de funciones, no atender el llamado de la ley. Bueno, hay una serie de señalamientos que tiene el comunicado del Ministerio Público, allí lo tienen en pantalla, donde hace el exhorto y la solicitud a un tribunal. Posteriormente, un tribunal pues dio la orden, emitió la orden de aprehensión de Edmundo González Urrutia, quien al parecer está bajo resguardo, como suele decirse, pero tiene una orden de captura en este sentido, con las imputaciones para que sea detenido y sea presentado ante el Ministerio Público para que escuche las acusaciones que le vinculan. Esto, por supuesto, que generó un revuelo tremendo, no solamente en lo nacional, donde las organizaciones políticas diversas de la oposición se pronunciaron en contra, sino también a nivel internacional. Hubo repercusiones significativas de algunos gobiernos, de algunos dirigentes políticos de otros países, incluso representantes y senadores del Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de la Argentina, el gobierno de Javier Milei, y otros pues advierten lo que pudiera ser o que pudieran ser consecuencias por la detención del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. También ya se sabe, se ha reseñado, hay otros detenidos también vinculados a lo que vino post 28 de julio, con imputaciones incluso del Ministerio Público en este sentido. Así que pendientes, porque es una noticia que está en evolución y hay que ver cuáles son las consecuencias y saber qué pueda pasar, qué información adicional tal vez pueda ofrecer en el día de hoy el Ministerio Público, que ha sido pues el solicitante para que este tribunal asociado a lo que son causas vinculadas al terrorismo emitiera la orden de aprehensión. Y también ver qué surge internacionalmente en este sentido. Bueno, vamos a otro tema que ha sido de mucho debate, ¿no?, en las últimas horas. Tiene que ver con la confiscación de un avión del gobierno venezolano que permanecía, al parecer, en mantenimiento, esa es una de las versiones, en República Dominicana. Un avión que ha sido pues utilizado por las autoridades venezolanas. La cooperación internacional la solicitó en este caso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía o el Ministerio Público o Procuraduría de República Dominicana estableció ciertamente los lineamientos y había al parecer decidido días antes que se hiciera público el hecho que ciertamente, bueno, la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos tenía asideros. Al parecer, de acuerdo al argumento que presenta el gobierno de los Estados Unidos, pues este avión habría sido adquirido de manera irregular por particulares que lo compraron en el sur del estado de Florida, de allí lo trasladaron al Caribe y posteriormente a una base, o supuestamente a una base militar venezolana, desde donde operaba. ¿Por qué estaba en República Dominicana? Bueno, eso es una pregunta que surge. Si es en verdad que estaba para el mantenimiento, es una situación que deberá confirmarse o no. A ello ha respondido de manera muy severa un comunicado del gobierno venezolano acusando al gobierno de los Estados Unidos concretamente de piratería con la confiscación de esta aeronave oficial, que habría sido adquirido dentro del marco de las sanciones. Por eso el Departamento de Justicia señala que se hizo de manera irregular, y ayer declaraba también el fiscal general de los Estados Unidos sobre el tema, diciendo que no se puede burlar la ley y que esto se hizo de manera irregular cuando había concretamente señalamientos y había decisiones sobre el gobierno venezolano, en este caso sobre activos del gobierno venezolano, en el marco de las sanciones que se emitieron ya algún tiempo atrás. Esto va a traer cola, hay quienes dicen que esto no contribuye, que esto a su vez va a traer mayor confrontación entre los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos, a pesar que es una decisión también que se inspira en una iniciativa de carácter judicial. En fin, estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar. Incluso llega a decirse que
el gobierno dominicano pues tiene responsabilidad. A esto le salió al paso el presidente José Abinader señalando que no es ninguna decisión del gobierno de República Dominicana, sino una decisión del Ministerio Público que ellos respetaron, una decisión estrictamente judicial dentro del marco de la cooperación internacional. Esto pone un poco en duda que en un futuro de corto plazo puedan reanudarse los vuelos comerciales hacia República Dominicana que están suspendidos. Desde el 30 pasado de agosto se extendió hasta el 30 de septiembre de manera temporal, pero con este incidente es probable que la situación se haga mucho más complicada. Bueno, mientras tanto, también se conoce, lo transmitía la agencia de noticias Bloomberg, que probablemente 15 personas vinculadas al alto gobierno pudieran ser objeto de sanciones. Se desconoce de qué tipo. Personas del alto gobierno, personas vinculadas al Consejo Nacional Electoral, personas de la Asamblea Nacional e incluso personas vinculadas a los organismos de inteligencia y seguridad. Esto lo publica de manera exclusiva la agencia de noticias Bloomberg. Y habría que ver si es cierto y si tiene la fortaleza necesaria para darle la credibilidad que allí se expresa. Pero algo hay en el ambiente sobre el tema de las sanciones después de los acontecimientos del 28 de julio. Bueno, vamos con otros temas. Ayer en su programa de los días lunes en la televisión estatal, Nicolás Maduro pues decretaba el comienzo de la Navidad desde el 1 de octubre. Hizo intervenciones diversas sobre varios temas y uno de ellos fue ese, pero también aprovechó la ocasión para señalar y establecer responsabilidades sobre las figuras de Edmundo González Urrutia y la dirigente política María Corina Machado sobre el gran apagón del pasado viernes 30 de agosto. Entonces, en ese sentido, pues también había en su presentación y en su discurso una evidente, pues, carga política, en este caso con este señalamiento tan particular. Y a su vez hizo anuncios sobre la economía venezolana, señalando que había tenido un crecimiento sostenido en el primer semestre de este año y pronosticaba lo mejor a pesar de las sanciones, a pesar de los contratiempos, a pesar del ataque al sistema eléctrico nacional, que, repito, él le atribuye, como otros dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, a dirigentes políticos de la oposición. Bueno, sobre el tema venezolano, pero en el contexto internacional. No se ha confirmado, pero desde Colombia venía con insistencia la noticia que ayer iban a tener una conversación telemática los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Lula da Silva, y López Obrador de México para seguir evaluando la situación política nacional y el tema de la controversia que existe luego de los resultados del 28 de julio. Por cierto, a lo interno, dirigentes políticos como Luis Florido de Un Nuevo Tiempo señalaban que era necesario que se sentaran a conversar para bajar las tensiones, tanto Nicolás Maduro como Edmundo González Urrutia. Ya parece un poco complicado ahora, ¿no? Con esto de la orden de aprehensión, plantear esto, bueno, es ponerse a desarrollar conjeturas en este sentido. Vamos a temas internacionales. Bueno, tenemos lo del Medio Oriente, la situación de Gaza y la situación de los rehenes israelíes en manos del grupo fundamentalista Hamas. Ayer también en Israel se desarrolló una huelga general en protesta por la postura del gobierno de Benjamín Netanyahu. Exigen, pues muchísimas personas, miles de personas exigieron que se estableciera una tregua y se negociara la entrega de los rehenes. Sin embargo, jamás se respondía también que si sigue la ofensiva militar israelí, lo más probable, es terrible la frase, es que los rehenes regresen en ataúdes a sus respectivas familias. Nos venimos a América nuevamente, nos ubicamos en Colombia, donde pues conoció el fallecimiento ayer lunes de Rodolfo Hernández, quien fue candidato presidencial y compitió contra el actual presidente de Colombia en las pasadas elecciones, Gustavo Petro. Gustavo Petro se pronunció, pues, ofreciendo el pésame a sus familiares y amigos. Y desde México, hoy martes se discute pues una ley controversial sobre la escogencia a través del voto popular de miembros del Tribunal Supremo de Justicia de ese país y también de los jueces. Así que hoy va a ser muy movida la actividad de política parlamentaria en México. En los deportes,
Bueno, tenemos la presentación de los venezolanos en las grandes ligas, sigue siendo impecable en términos generales. Todos los días vemos con mucha emoción cómo el comportamiento pues, de los venezolanos les ubica en posición prominente en el mejor béisbol del mundo y siempre también con la transmisión y reseña de Televen. Adicionalmente a esto se abrió a partir de esta semana una fecha FIFA para diferentes competencias, así que bueno, estaremos también muy pendientes para reseñarles pues informaciones en ese sentido. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden ustedes pues seguir en la sintonía, desde luego que sí, de Televen, pero también conectarse con nosotros a través de las oportunidades que tenemos abiertas por vía de las redes sociales. Vamos de inmediato con la presentación de los titulares de la prensa nacional, regional, internacional y el informe del tiempo, muy importante con todo ello para ver qué nos dice el INAMET y cuál es el pronóstico a propósito de esta situación tormentosa que estamos viviendo en los últimos días. Así que les dejo de inmediato con Gaudí y Adrián. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Gaudí. Y por supuesto, ustedes, señores televidentes, un placer acompañarles a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar entonces ya con nuestra parte, que es la lectura de los periódicos de circulación nacional. Gaudí Peroso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Carlos, muy buenos días, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 3 de septiembre de 2024. Vaya que lluvia, ¿no? La de ayer, por lo menos acá en Ciudad Capital y en otros estados del país también. Pues bueno, vamos a estar por supuesto ofreciendo detalles de lo que es el paso de esta onda tropical número 34, ya próxima a llegar al país, la número 35, y todos los efectos que esto va a tener, por supuesto, para que usted esté informado. Mucha lluvia y sin embargo en Brasil tenemos sequía. Es así. Cosas que pasan en nuestro continente. Vamos a recordarles a ustedes nuestras redes sociales, los puntos de contacto con ustedes, siempre conectados con ustedes para que estén al tanto de la información nacional e internacional y por supuesto pues el entretenimiento y las demás cosas que tenemos en Televen. Tenemos nuestro Televen Stream totalmente gratis que usted puede descargar en su teléfono o en su computadora y vernos pues de manera directa, en vivo todos los días. Desde cualquier lugar en el que se encuentre. También tenemos la cuenta Instagram, @el_noticiero Televen, y por supuesto nuestro canal en YouTube, que es @TelevenTV, para que usted disfrute de la programación de Televen. Bueno, dicho esto, ya estamos listos para hacer la revisión de la prensa nacional. Ruede coletilla, señor director. Bueno, vamos a comenzar este recorrido con el Universal y la primera noticia que vamos a reseñar, Maduro, 2 puntos, cuando toque entregaré el mando a un chavista. Ahí tienen ustedes la portada del Universal, allí está. La primera información que vamos a reseñar, pues la tenemos allí. Bueno, vamos a leerla entonces. El jefe de Estado espera pasar el mando a otro líder que continúe promoviendo las políticas impulsadas desde Chávez. Vamos a abrir, la letra es muy pequeña, así que vamos a abrir por aquí. Bueno, ahí ya tienen ustedes la portada. Este lunes el presidente Nicolás Maduro aseguró durante una actividad que cuando corresponda entregará el poder a otro líder del chavismo que contiene o continúe promoviendo las políticas impulsadas desde la administración del expresidente Hugo Chávez, quien gobernó entre 1999 y 2013. El jefe de Estado sostuvo que su administración profundiza el bolivarianismo en el país, lo que sostuvo que le dará paso a un segundo presidente chavista que represente el legado del fallecido exmandatario. Debajo de esta información, precisamente lo que comentábamos hace un momento, aquí llueve, sin embargo, Brasil sufre sequía sin precedentes, según el Centro Nacional de Monitoreo de Desastres Naturales del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. Más de 1/3 del territorio, que equivale a más de 3 millones de kilómetros cuadrados, padece sequía. Solo en agosto la nación registró 68.635 focos de incendios, el peor resultado para este mes desde el año 2010, cuando detectaron 90.444 focos de fuego, sobre todo en la Amazonía y el Cerrado. Subimos a la parte
superior del periódico solicitan orden de aprehensión contra González Urrutia. El ex candidato rechazó 3 citaciones por delitos de usurpación de funciones. Vamos a leer la información. El ex candidato rechazó 3 citaciones. Este lunes del Ministerio Público fue emitida una orden de arresto contra el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia en el marco de una investigación que busca determinar quiénes son los responsables de la página web Resultados con Venezuela, que publicó resultados de las elecciones del 28 de julio. El organismo público acusa a González Urrutia de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir y conspiración. La solicitud se dio a conocer en redes sociales luego de que González Urrutia no acatara las 3 citaciones previamente hechas por la Fiscalía General. El 50,09% de los venezolanos rechaza que un sector de la oposición no respete los dictámenes del Consejo Nacional Electoral, según un estudio de la firma Q Social Now. Debajo de esta información, investigación detalla que la oposición se robó ayudas entregadas. En los últimos años, la oposición ha luchado para sacar a Nicolás Maduro y el gobierno del poder. Todos sus esfuerzos han sido en vano gracias a sus propios errores. Cuando han tenido la oportunidad de llegar o de tocar el poder, han dilapidado la confianza de los venezolanos y los recursos de las ayudas internacionales que les han confiado. Esta es una de las razones por las cuales hoy, más de 20 años después, la oposición no logra consolidar su victoria, revela una investigación según El Universal. Destacan acción y perfil valiente y garantista del fiscal general, diputado de la Asamblea Nacional y jurista Germán Escarrá. Durante una entrevista ofrecida a Globovisión, valoró el papel que realiza Tarek William Saab como fiscal general, al tiempo que se refirió a su trayectoria como constituyente y defensor de los derechos humanos. El fiscal no es cualquier fiscal, es el que coordinó todas las normas y estuvo en la redacción de varias de ellas. Del título 3 de la Constitución de los deberes, derechos y garantías, exclamó. Harris considera suspender ex ante su clara falta de responsabilidad, dice debajo de esta información. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial por el Partido Demócrata, Kamala Harris, expresó que la red social X del empresario Elon Musk debería suspenderse ante la falta de supervisión o regulación. Durante una reciente entrevista, Harris manifestó que Elon Musk ha perdido sus privilegios y que es necesario apartarlo. Y dice, entre comillas, ha perdido sus privilegios y debería suspenderse. La conclusión de todo esto es que uno no puede decir que tiene una regla, expresó. Vamos a seguir recorriendo El Universal. Denuncian piratería tras confiscación de avión de Estados Unidos. Por Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro denunció ante la comunidad internacional como acto de piratería la confiscación por parte de Estados Unidos de un avión perteneciente al Ejecutivo venezolano. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, acusó al gobierno de Joe Biden de ejecutar una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería. Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados Unidos para que sirvan de cómplices a sus actos. Disculpen. La otra fotografía que tiene aquí El Universal, tiene el tercer importado anunciado por Tiburones de La Guaira. Y leo, los Tiburones de La Guaira no dejan de trabajar esta temporada muerta de cara a la campaña 24-25 de la Liga Venezolana de Béisbol, tras anunciar el nuevo importado. Se trata del lanzador cubano Ariel Miranda. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario 2001. Ellos abren edición reseñando, por supuesto, las consecuencias de este fuerte aguacero que cayó la tarde-noche de ayer acá en Caracas, bueno, y también en otras regiones del país, como hemos visto, pero acá tenemos fotografía, en este caso de la ciudad capital. Dice el principal titular, los aguaceros azotan Caracas. El sumario reseña que en los 4 puntos cardinales de la capital hubo reportes de anegaciones, árboles caídos y fallas eléctricas. Unos 15 estados del país también sufrieron por el temporal. Más abajo en esta primera plana dice: tribunal emite orden de captura contra Edmundo González. Además también se hace reseña de los anuncios, parte de los anuncios que hizo ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Dice: Nicolás Maduro adelanta la Navidad para el 1 de octubre.
Vamos con la página de nuestra casa. Televen. Tránsito en la vía Barinas Mérida se vio interrumpido por derrumbe. Ahí tienen ustedes la fotografía de una grúa allí moviendo el derrumbe. Las contundentes lluvias registradas este domingo, 1 de septiembre, en varias zonas del país ocasionaron un derrumbe en la vía desde el estado de Barinas hacia Mérida, hecho que provocó la interrupción parcial del tránsito vehicular. De esta manera, Ricardo Valero, director regional de Protección Civil, dio a conocer que el material rocoso obstaculizó el libre tránsito, por lo que tuvieron que habilitar un carril. También detalló que las autoridades comenzaron a ejecutar los trabajos de maquinaria pesada para levantar las rocas, mitigar los riesgos y abrir por completo el paso vehicular. Vamos con otra nota de nuestro portal Televen. Papa Francisco realizará gira por Indonesia durante 12 días. Durante 12 días el Papa Francisco permanecerá en Indonesia en una exigente gira en la que recorrerá Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Se estima que el sumo pontífice aterrice a Yakarta el martes por la mañana para luego comenzar el recorrido de 32.000 kilómetros, uno de los viajes más largos y lejanos desde su elección en 2013, hecho que supone un desafío físico para el jesuita argentino, quien ha tenido problemas de salud en los últimos años. Vale acotar que Francisco se convierte en el tercer papa luego de Pablo VI en 1970 y Juan Pablo II en 1989 en visitar Indonesia, lugar donde reside cerca de 8 millones de católicos, menos del 3% de la población, frente a los musulmanes que ocupan el 87%. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes información que destaca la portada digital del diario El Nacional. Entre ellas tenemos la siguiente: la ONU celebra la amnistía migratoria anunciada por Ecuador para venezolanos. Detalles de esta nota en el sumario. Dice: el decreto del 24 de agosto otorgó lo que fue denominado una amnistía migratoria a migrantes y refugiados venezolanos que iniciaron registros de regularización en 2022, pero no habían logrado completar los trámites necesarios. También se hace reseña que esta medida podría beneficiar a unos 100.000 integrantes de la comunidad venezolana. También destacan declaraciones de un comunicado de Eduardo Stein, él es el representante de las dos agencias para los migrantes venezolanos, abro comillas. Dice: la iniciativa ayudará a miles de personas a salir de las sombras de la irregularidad y superar las barreras que han sufrido por años sin documentación, con el fin de que puedan contribuir a las comunidades que los acogen. Cierro comillas. Más abajo se dice que el proceso de regularización tendrá duración de 8 meses y el formulario de la solicitud para el registro será gratuito, pero los migrantes venezolanos deberán cubrir el valor del visado y de la cédula de ciudadanía, carnet de identidad, emitido por la entidad respectiva, señala el decreto del Ejecutivo. También tenemos en esta página digital del Nacional: Japón volvió a registrar el verano más caluroso desde que existen datos comparables. Dice el sumario de esta nota que la agencia meteorológica del país asiático, que no indicó la temperatura media exacta registrada este verano en el archipiélago, basa estos datos en las mediciones realizadas en 15 puntos del país. Dice que las temperaturas medias en el archipiélago nipón entre junio y agosto superaron en 1,76 grados centígrados la media para este periodo registrada durante las últimas 3 décadas. La misma desviación al alza que el año pasado y la mayor desde que esta agencia comenzó a recopilar estas estadísticas en 1898. Solo el pasado julio la temperatura media diaria para todo el archipiélago nipón ascendió a 26,22 grados, lo que supone un incremento de 2,16 grados centígrados respecto a la media registrada para ese mes entre 1991 y 2020. La cifra de julio también supuso un récord histórico. Más abajo tenemos que el termómetro superó los 40 grados en 7 puntos del país varios días durante julio, según esta agencia, que también señaló que en lo que va de año se han anotado 3.500 nuevas instancias de calor extremo o mediciones en las que se superaron los 35 grados centígrados en los cerca de 1.000 puntos de observación meteorológica del país. Vamos a revisar ahora la portada de Meridiana de hoy martes 3 de septiembre de 2024. Ahí tienen ya ustedes el periódico a mi derecha. Chourio anda inspirado.
La Major League Baseball dispara su segundo Grand Slam de la temporada para guiar el triunfo de Cerveceros sobre Cardenales. Ahí lo tienen. Encima de esta información, Estudiantes de Mérida se consolida en la punta del Clausura. Vamos a la parte inferior izquierda del periódico, nos vamos a París. Lisbeth Vera busca en los 100 metros su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de París 2024. A la derecha, básquet, Guayqueríes y Gladiadores abren en la Asunción. El equipo insular derrota a Marinos, resultado que le permite a los isleños ser local en el partido de la serie decisiva. Esto es lo que tiene Meridiano. Faltan 2 días para que inicie la temporada, dice aquí Meridiano. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que tendremos a la vuelta, Adrián. Señorita Gaudí, son las 6:35 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional. Ya volvemos. Las personas que recuperan el sueño perdido durante el fin de semana pueden tener hasta 20% menos riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Así lo arrojó un nuevo estudio realizado en el Centro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares de Pekín, en China. La investigación se basó en el análisis de los datos de 90.000 personas a quienes le hicieron seguimiento por 14 años. Según los especialistas, esto se debe a que el sueño preserva un complejo equilibrio de mecanismos fisiológicos que protegen el corazón, y dormir de forma insuficiente se asocia al riesgo de enfermedades cardiovasculares, sobre todo de afecciones coronarias como infartos y la arritmia. Los investigadores también indicaron que, junto a la alimentación y el ejercicio, los cardiólogos son cada vez más conscientes de la importancia de incidir en una higiene del sueño adecuada. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Yaracuy con la portada de Yaracuy al día. Entre las informaciones que ellos destacan tenemos la siguiente, tiene que ver con la fuente Sucesos. Dice, ratifican condena de 29 años a ex pelotero que asesinó a su pareja. Dice que parte del sumario que la División de Investigación de Homicidios resolvió el caso rápidamente. El antetítulo reseña que este hecho sucedió el 18 de noviembre de 2018 en San Jerónimo, municipio Cocorote. Tienen una gran fotografía y parte de la nota reseña que este lunes le ratificaron la condena de 29 años al ex pelotero Junior José Espinosa Regalado, quien el 18 de noviembre de 2018 asesinó a su pareja de un disparo cuando se encontraban dentro de una camioneta en el sector San Jerónimo de Cocorote. El acto se llevó a cabo en el Circuito Judicial Penal de San Felipe, con presencia de la Fiscalía 3 y la Fiscalía 47 Nacional, en la que el juez número 2 confirmó la misma sentencia. Vamos ahora con La Verdad de La Guaira. Edmundo González tiene orden de captura, ya leímos detalles de esta información en otras portadas. La fotografía si luce Puerto Viejo, hacen un llamado a los vecinos al gobernador José Alejandro Terán y al alcalde José Manuel Suárez que den por que solucionen esta situación. A la derecha del periódico, Venezuela brilla en los Paralímpicos. Desde el día inaugural 26 hasta la jornada tenemos 2 medallas, una de oro y una de plata y varios diplomas. INAVE prevé paso de 3 ondas tropicales. Besalia Rivas invadieron nuestro terreno y pedimos apoyo al fiscal Tarek para recuperarlo. Urge una limpieza de la Curucutí. A la derecha o a la izquierda de esta información, presidente Maduro, Chávez nos vacunó contra la traición, presidentes de Colombia, Brasil y México se reunirán para hablar de Venezuela y 3 neonatos recibieron cuidados especiales en el materno porque sus madres no habían asistido a control. Bien, ¿qué trae la portada digital del diario La Antorcha que circula en Anzoátegui? Se lo vamos a contar de inmediato. Una de las informaciones que destacan en esta portada es la siguiente: construirán 24 pistas para motopiruetas en Venezuela. Parte de esta nota dice que el gobierno nacional va a construir 24 pistas para motopiruetas en cada región del territorio venezolano, informó el alto comisionado presidencial por la paz y la vida, Alexander Milmo Vargas. Esto durante una mesa de trabajo con autoridades regionales en Nueva Esparta. Más abajo, información que tiene que ver con la fuente de salud. Un promedio de 8 niños con dengue son atendidos semanalmente en el Hospital del Tigre. De acuerdo a la información aportada por Galenos, el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas en el Tigre
al sur de Anzoátegui. Semanalmente en la emergencia pediátrica asiste un promedio de 8 niños con dengue. Es de recordar que en el municipio Francisco de Miranda un niño de 8 años murió a causa de esta enfermedad. Más abajo reseñan: Estados Unidos confisca avión del gobierno venezolano. También la respuesta del gobierno venezolano a este caso. Dice: Venezuela acusó a Estados Unidos de piratería por la confiscación ilegal del avión. Muy bien, son las 6:44 minutos de la mañana. Hacemos una nueva pausa en la emisión, en esta primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional y el reporte del tiempo, así que sigan allí, enseguida estaremos de vuelta. A partir de este mes, WhatsApp dejará de estar disponible en una serie de teléfonos debido a las nuevas actualizaciones de la aplicación. La app de mensajería de Meta, que se actualiza regularmente para incluir parches de seguridad y nuevas funcionalidades, requiere sistemas operativos actualizados. Aquellos dispositivos con versiones antiguas de Android y iOS ya no podrán soportar WhatsApp, lo que afectará a varios modelos de marcas reconocidas como iPhone, Samsung, LG, Sony y Lenovo. WhatsApp informó que los teléfonos con sistemas operativos anteriores a iOS 12 y Android 5.0 no podrán utilizar la aplicación a partir de septiembre. Esto incluye dispositivos icónicos como el iPhone de primera generación, el Samsung Galaxy S2 y el Sony Xperia. Para advertir a los usuarios, WhatsApp enviará notificaciones a aquellos cuyos dispositivos se volverán incompatibles, permitiéndoles prepararse para la interrupción del servicio. (6:49 de la mañana). Vamos a revisar parte de la prensa internacional. Comenzamos con El Heraldo de Colombia. Leemos la información principal: caos e inmovilidad por obras de intercambiador en Alameda. Este lunes, usuarios de la avenida Circunvalar se vieron afectados en sus desplazamientos por el inicio de una nueva fase de intervención a la altura de Alameda del Río. Y ahí tienen ustedes la fotografía del periódico. El vocero de Puerto Rico, que trae en su portada digital, vamos a contárselo de inmediato. Tienen una gran fotografía, la acompañan del siguiente titular. Dice: voz de alerta sobre el voto adelantado. Parte de la nota reseña que comisionados electorales advierten sobre el peligro que representa la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones de que las papeletas se envíen a direcciones no registradas. Vamos ahora con el diario La Nación. Convocan aquí comisión antilavado e inicia labores y cita a autoridades. Los integrantes de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado del Congreso Nacional inicia sus labores desde esta fecha. Ahí tienen ustedes que es el periódico La Nación de Paraguay. La fotografía pues hace referencia al fútbol. Alfaro va ya delineando el equipo para medirse con Uruguay. Bueno, atención, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Esto tras el paso de la onda tropical número 34, que se encuentra en el centro occidente del país. Veamos el pronóstico en detalle. Les contamos que Caracas tendrá precipitaciones también este martes, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 29. Los Teques tendrán abundantes precipitaciones. La temperatura mínima estará alrededor de los 19 grados centígrados y la máxima 32 grados centígrados. ¿Qué pasará en Maracaibo? Se lo contamos. Tendrán abundantes precipitaciones también. La temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 35 grados centígrados. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Bueno, lluvias también para este martes. Hay que tener preparado el paraguas y el caucho, como se decía antes, ¿no? El caucho. Sí.
El poncho. El poncho, digamos, ese tipo de cosas, sí. Sí, y las boticas por allí, por supuesto, también, de estas de ese material precisamente, Sí, anti-lluvia. sí, de caucho. Sí. Bueno, vamos entonces ahora a darle el pase a Carlos Fernández, que nos va a hacer pues un resumen y un preámbulo de lo que viene en la próxima parte. Carlos. Pues muchas gracias. Sí, vamos a resumir algunos otros titulares que se suman al conjunto de lo que desarrollaremos y estamos desarrollando ya en la primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a mantener un seguimiento y lo haremos en los próximos días sobre el inicio del nuevo año escolar y los costos de los útiles. En este caso, tenemos esta información. Entre 50 y 150 dólares puede gastar en útiles escolares y uniformes el representante de un niño en etapa preescolar. Seguimos, vamos con un tema de salud. La ausencia de buenos hábitos de higiene es uno de los tantos motivos por los que usted puede contraer fácilmente algún tipo de hongo en cualquier parte de su cuerpo. Mauricio Cruz nos tiene un trabajo especial sobre este tema tan importante de la salud venezolana. Nos vamos a ver un tema de comunidad. Vecinos del sector La Escalera del barrio José Félix Rivas en Petare, eso es municipio de Sucre del estado Miranda, aseguran tener más de 40 años con problemas de aguas servidas. Tema internacional, desarrollaremos otros en el respectivo segmento. 4 personas fallecieron durante un tiroteo en un vagón del metro de Chicago, esto en los Estados Unidos. En el espacio de la entrevista estaremos abordando el tema político en compañía de Rubén Melián, quien es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Avanzada Progresista. Y siempre concluimos con el segmento de arte y espectáculos en lo actual. El rapero Fatman Scoop murió en Estados Unidos, ya esto se conoce, tras desplomarse en el escenario, pero estaremos ofreciendo nuevos detalles de lo que allí ocurrió. Bueno, no se retiren de nuestra sintonía. Al retorno ofreceremos las informaciones y sus detalles y en este caso Gaudí y Adrián siguen con nosotros. Continuamos. El Gobierno Nacional denunció ante la comunidad internacional la confiscación de un avión del Gobierno Nacional por parte de la Administración de Estados Unidos. Mediante un comunicado, la Cancillería afirmó que Washington incautó ilegalmente la aeronave justificándose en el supuesto incumplimiento de las sanciones impuestas al país. El texto además alerta que esta medida del Ejecutivo estadounidense no es una acción aislada, indicando que forma parte de una nueva arremetida contra Venezuela. El Estado venezolano señaló que se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar el daño a la nación. Y al respecto, el gobierno de República Dominicana aseguró que no participó en la investigación de Estados Unidos que llevó a la confiscación en Santo Domingo del avión utilizado por el gobierno venezolano. El canciller de ese país, Roberto Álvarez, afirmó que solo les fue requerida la cooperación internacional, que fue aceptada debido a que se obtuvieron órdenes judiciales. En otro tema, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra el ex candidato presidencial por la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia. Esta solicitud se produce luego de que González Urrutia no acudiera a 3 citaciones consecutivas a declarar ante el Tribunal Supremo de Justicia. El órgano detalló que el dirigente opositor es requerido por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, previstos y sancionados en el Código Penal. También por sabotaje, daños al sistema eléctrico, asociación, financiamiento al territorio cometido en el Estado o en prejuicio del Estado venezolano. Y de esta manera hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 3 municipios de Mérida resultaron afectados por las lluvias. Ya venimos con esto y más. Calles anegadas y colapsadas dejaron las intensas lluvias que se registraron este lunes en la capital del país por segundo día consecutivo. Usuarios en redes sociales reportaron que en las zonas cercanas del río Guaire se registraron inundaciones que impidieron el paso normal de vehículos.
Entre las vías más afectadas se reportaron la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, la avenida Casanova, así como urbanizaciones del sur y oeste capitalino, como Macarao, Catia, El Valle, Prado de María, La Bandera, Plaza Venezuela. Algunas zonas del este, como Altamira y Petare, también sufrieron afectaciones por estas precipitaciones. En otro punto de nuestro país, más de 50 familias resultaron afectadas por el desbordamiento de quebradas y ríos en los municipios Zamora y Buchibacoa del estado Falcón. El director de Protección Civil de la entidad, Joe Cabos, detalló que 16 viviendas se inundaron parcial y hubo pérdida de enseres. Y también se reportó la incomunicación de diversas vialidades o vías. Indicó que comisiones de protección civil y organismos de seguridad dotaron de insumos a los damnificados, al tiempo que recordó que los ciudadanos pueden reportar incidencias llamando al 911 o a través del número telefónico 0268-252-4449. Y las lluvias que se registraron en las últimas horas en el estado Mérida causaron daños en 3 municipios, viviendas inundadas y otra afectada por la caída de un árbol. Así lo informó Luis Lobo, director regional de Protección Civil. Fruto de la onda tropical número 34, con una inestabilidad atmosférica bastante pronunciada hacia la zona de los Andes. Sin embargo, en todo el territorio venezolano, la zona de los Andes ha salido favorecida. Solamente tuvimos afectación en 3 municipios. Anegación parcial de 2 viviendas, una en el Alberto Adrián y una en el municipio de Libertador, el municipio Antonio Pinto Salinas. Tuvimos la caída de un árbol afectando una vivienda. El despliegue de funcionarios de los organismos de seguridad y prevención es constante, ya que ríos y quebradas aumentaron su caudal, pero no se desbordaron. Esta onda trae bastante agua. Ayer notamos la crecida de algunos afluentes hídricos considerables, pero todos en su nivel de seguridad. Actualmente en Mocujón tenemos una situación que ya viene de larga data, que es en la hacienda del Escorial, que está afectando también los diquetomas. Igualmente señaló que en las zonas más vulnerables a las precipitaciones cuentan con el sistema de alerta temprana Aurora, el cual sirve para actuar con prontitud ante cualquier situación de emergencia. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Muy cerca de allí, en Táchira, fue abierta la primera sala situacional y crisis del país que maneja microcámaras colocadas en las zonas de alto riesgo que reportarán en tiempo real el aumento del caudal de ríos y quebradas. Fabiola Niño nos tiene los detalles. La sala situacional y crisis está ubicada en la sede central de Protección Civil en San Cristóbal. Cuenta con monitores donde los funcionarios estarán visualizando las 24 horas del día el comportamiento de los afluentes más grandes de la zona metropolitana. Vamos a suponer un evento. Hay una lluvia fuerte en San Cristóbal. Comienza a crecer la quebrada de la Bermeja. Hay unos colores, ¿verdad?, que nos van señalando el peligro. Cuando llega cierto color, desde aquí se activa la emergencia a través de monitores. Aparte de las cámaras, cada sector cuenta con unas alarmas que darán alerta a las comunidades para desalojo. Solo en el margen de la quebrada La Bermeja hay 1.200 viviendas en riesgo ante cualquier aumento del caudal. Es por ello que nuestra preocupación es nuestra propia ocupación de ir a nosotros a establecer unos mecanismos y políticas preventivas para poder proteger a la población a futuro, ¿no?, principalmente. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. A otro tema, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el adelanto de la Navidad a partir de este 1 de octubre. Está llegando septiembre y dije, septiembre, y ya huele a Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Además, el primer mandatario nacional indicó que la tercera consulta popular se llevará a cabo a finales de este 2024 con el fin de impulsar los proyectos de los más de 4.500 circuitos comunales del país.
Bueno, llegó septiembre y aunque aún no hay fecha confirmada para el inicio del año escolar, muchos padres y representantes ya realizan los acostumbrados recorridos para hallar el mejor precio para los útiles escolares. Bueno, Adrián, y es que una lista solo para preescolar oscila entre 50 y 150 dólares. Los precios varían dependiendo de la cantidad de artículos como también de su calidad. Veamos más en este reporte que nos preparó nuestro compañero Manuel da Silva. Empezamos esta lista básica con los bolsos. Estos están en 25 dólares e incluyen su cartuchera y lonchera para la comida. Las camisas amarillas y rojas están desde los 13 a 17 dólares. Los pantalones en 15. Cuadernos a partir de $1 cada uno. Tijeras y plastilinas en 2 dólares. Colores a partir de los 4 dólares, mientras que la caja de lápices en 3. Los marcadores los consigue en 4 dólares, el sacapuntas en 2 dólares, los delantales en 4 dólares, la caja que incluye 6 témperas en $1, el pintadedos en 2, el colchón en 10, mientras que el paquete de papel sanitario oscila los 3 dólares. ¿Cómo va con esa lista? A ver. Acabo de empezar, ya me asusté, pero estoy empezando. ¿Se asustó porque por los precios? Sí, bueno, ahorita está un poquito complicada la cosa, pero sí. ¿Tiene niños de qué grado o qué? 5 años, pasó para tercer nivel. ¿Y qué le han pedido así que, o sea, todo lo que ve en la lista sí, digamos, tiene sentido o hay cosas que usted dice, oye, esto no debería? No, sí tiene sentido. Fíjate que el año pasado sí pidieron cosas que no, que sí bordador líquido y... Pero ahorita sí, colores, papel crepé, como son de preescolar. ¿Cuánto cree que va a gastar en eso que ve allí? Mira, todavía no sé, el año pasado gastamos casi 60. Por ahorita morral, loncheras, etcétera. ¿Y cómo va con esa búsqueda? Bueno, es difícil, aunque sí hay como más competencia este año con los precios. ¿Cómo vio la lista escolar para este año? El cálculo, de verdad que nuestro colegio es bastante respetuoso en la lista de útiles, o sea, pide exactamente lo que se necesita, así que aproximadamente unos 150 dólares por cada uno. ¿Lo ve costoso, asequible? No sé qué decirte, yo creo que es que ya me he acostumbrado a ir andando a medida que la inflación me va obligando. Los comerciantes señalan que aún no han registrado grandes cantidades de ventas debido a que los padres suelen dejar estas compras hasta último momento. Sin embargo, algunos prefieren ir comprando lo más costoso, como el uniforme. La gente lo que viene es buscar puro presupuesto y preguntar si hay uno que otro que sí compra su lista completa, pero más que todo va a preguntar precios y van comprando la lista poco a poco. Sí se han acercado, han visto, han comprado, pero como tal no se han explotado las ventas como tal. ¿Qué es lo que más vienen a comprar? Cuadernos por la oferta de cuadernos que nosotros tenemos, que ya tenemos los cuadernos en 6x5 y 12x10. ¿Ha venido alguien que traiga la lista y se la lleve completa o es muy difícil ese caso? No, sí. Nos mandan a veces la lista por la página aquí, y nosotros hacemos presupuesto y la vienen a buscar. Más allá de los precios, los padres o representantes piden a los entes a que recuperen las escuelas, ya que muchas se encuentran en malas condiciones o no cuentan con los servicios básicos como el agua. Manuel da Silva, Televen. Bien, seguimos. Más de 40 años con aguas servidas desbordadas, denuncian los vecinos de la escalera Rómulo en el barrio José Félix Rivas de Petare. Piden a las autoridades que hagan los trabajos necesarios para reencauzar la cañería. Las aguas servidas vienen desde la parte alta de Petare. Cuando llegan a la comunidad se desbordan en el terreno pues no tienen cauce o tubería, lo que afecta la calidad de vida de quienes ahí habitan. Cuando las personas bajan sus necesidades, hacen sus necesidades, bajan por aquí y los ocasiona mal a las personas, pues. Les perjudican muchas casas. Como por decirte esa casa, que está entre aguas negras allí, lo que hace es que ya se ha venido el muro, ya se está viniendo, le falta poco para venirse, pues. Y le afecta, por decirte, a muchas casas, le afecta esto, sobre todo a mi vecina. No le afecta el olor porque pasan ratas, animalitos, pues. Los niños son los más afectados, pues contraen enfermedades por la contaminación del terreno y los malos olores. Los niños no pueden jugar aquí.
se meten ahí y lo que hacen es enfermarse los pies, le salen hongos. Sobre todo un caso también, un niño aquí que por meterse allí le salieron hongos en sus pies y tuvieron que gastar mucho dinero en medicina. Entonces ya esto tiene, no te sé decir muchos años, porque yo apenas estoy recién llegada aquí. En la zona no cuentan con caminerías ni espacios comunes, pues carecen de concreto. Cuando llueve fuerte, el terreno cede perjudicando las construcciones. Otra de las urgencias de los habitantes de la escalera Rómulo acá en Petare es que refuercen esta pared que ven de fondo, pues pone en riesgo no solo a los vecinos que viven en la parte de abajo, sino a las casas que están arriba por un posible colapso debido a las lluvias. Daniel Albert Rojas, Televen. La ausencia de buenos hábitos de higiene es uno de los tantos motivos por los cuales usted puede contraer fácilmente algún tipo de hongo. Aunque la mayoría de las micosis son curables, atenderlas a tiempo marca la diferencia. Nuestro compañero Mauricio Cruz nos tiene el reporte. Estas afecciones los especialistas las clasifican en dos grupos, las superficiales y las subcutáneas, es decir, las profundas. La histoplasmosis, la paracoccidiomicosis y la esporotricosis forman parte de las subcutáneas y aunque son menos comunes que las superficiales, igualmente se pueden encontrar con facilidad. Ahora, ¿en qué consisten? Ya que la solución va según el paciente y el caso en particular. Cada vez estamos viendo más pacientes con hongos en garganta, en nariz, diseminados en la piel como la paracoccidioidomicosis, que muchas veces es por la inoculación de una rama o algo, o la esporotricosis también que se ve en pacientes que manipulan vegetales, agrícolas, pero no son frecuentes y sus manifestaciones son muy diferentes a las micosis superficiales. ¿Cómo son? Son las manifestaciones de estos hongos subcutáneos, son en general ulceraciones o tumoraciones en áreas de antebrazo o en áreas nasales o en áreas de la cara. Ahora vamos con las superficiales. ¿Cuántos no han escuchado del pie atleta realmente llamado tiña pedis? La tiña unguis, que es el hongo alojado en las uñas, y la tiña capitis, que es el que aparece en el cuero cabelludo. Muchos han cometido el gran error de no atenderlos a tiempo, sin conocer cómo influye realmente un buen diagnóstico. Generalmente estas son infecciones que son contraídas de humano a humano. Podrían haber contaminaciones entre animales domésticos y la persona. Puede producir tiñas en cuero cabelludo o tiñas corporis, pero muchas veces es humano-humano. Utensilios para hacer uñas mal esterilizados puede producir esa contaminación. Es posible también que los procesos de barbería, que ahora cada vez vemos más barberos en todas las esquinas, a lo mejor la esterilización del material de hojillas o tijeras no es la más adecuada, pero esos pueden ser otros factores. Probablemente una tiña unguis en las uñas de los pies no tratada adecuadamente puede ir produciendo una distrofia, va desfigurando esa lámina unguial y eso también es puerta de entrada para infecciones bacterianas a repetición a largo plazo en las piernas, por ejemplo. Cuando uno ve celulitis, infección del tejido celular subcutáneo en las piernas, uno revisa los dedos de los pies. Si hay hongos en entrededos o hongos en las uñas, esas pueden ser potenciales puertas de entrada para infecciones bacterianas. Justamente como mencionó el expresidente de la Sociedad Venezolana de Dermatología, cada vez hay más estilistas ambulantes buscando crecer en su área. Por eso nos fuimos hasta el centro de Caracas para ver si cumplen con el proceso de esterilización y si conocen su verdadera importancia. Eso es fundamental, eso es, por lo menos como te digo, a mí en un curso, lo primordial que te dicen es eso, ¿me entiendes? La limpieza. Yo en mi casa desinfecto mis cosas personalmente, ¿me entiendes? Él personalmente, no es como en grupo. ¿Cómo es tu proceso de desinfección de las manos? Yo tengo una bromita que se llama Cool-K. Eso tiene varios productos, o sea, hay Andis, hay igual, ahí eso es un desinfectante con aceite. Tú lo agarras en tu casa y le empiezas, por lo menos la máquina, la agarras y le empiezas a echar, ¿me entiendes? Lo desinfecta. Los peines los metes en un pote, que eso tú lo abres, lo metes en el pote y lo dejas ahí 15, 20 minutos.
y ahí lo desinfecta, lo seca y lo vuelve a guardar. ¿Todos los días haces eso? Todos los días hay que hacerlo, todos los días, porque como trabajamos con personas y esto es delicado, todos los días hay que desinfectarlo, todos los días, más que todas las máquinas. Las candidiasis, otros hongos bastante importantes que debatir. Generalmente hay gente predispuesta a tener candidiasis, factores predisponentes, los pacientes diabéticos, factores predisponentes, la cándida puede estar transmitida de una persona a otra por un contacto sexual en el área genital, y hay personas que son predispuestas a hacer candidiasis. Muchas veces los tratamientos mal indicados en ese paciente, hacer tratamientos con cremas esteroideas, hace predisposición a que los hongos aumenten. Mujeres que tienen un flujo blanquecino persistente, hay que descartar cándida. Muchas irritaciones en pene, también hay que descartar cándida albicans, y para eso se necesita el diagnóstico clínico, tomar una muestra, verla al microscopio y hacer los tratamientos dirigidos, adecuados por el personal idóneo. No hay excusa para no recibir atención médica inmediata apenas presente alguna anomalía en su piel. Si su razón es la económica, en todos los hospitales del país se consigue el servicio de dermatología, incluso aquí en Caracas. En el Hospital Vargas, el servicio de biomedicina cuenta con un personal altamente calificado y con los equipos necesarios justamente para descartar o afirmar la presencia de un hongo en su organismo. Mauricio Cruz, Televen. En San Félix, Estado Bolívar, falleció un joven de 17 años mientras se bañaba en el río Caroní. Andrea Calma tiene los detalles. Adelante. De acuerdo al informe de Protección Civil, el hecho se registró a la altura del sector Sabana de Piedra, cuando Francisco José Segura Ruiz se encontraba compartiendo junto a un grupo de conocidos en un área del río calificada de alto riesgo y no permitida para bañistas. Familiares de la víctima señalaron que, según la versión ofrecida por testigos del presunto accidente, Francisco ingresó al río para buscar un tobo de agua. En ese momento cayó en una zona profunda y al no saber nadar desapareció. Horas después, su cuerpo fue localizado por vecinos del lugar. Desde el Estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero. Primera emisión. Al regreso, 4 muertos tras un tiroteo registrado en un vagón del metro de Chicago, Estados Unidos. Ya venimos con esto y más. Iniciamos las notas internacionales en Estados Unidos. Allí 4 personas perdieron la vida en un tiroteo registrado en un vagón del metro de Chicago. El sospechoso fue detenido. Las autoridades locales señalaron que el presunto atacante huyó del lugar y se subió a otro tren. Sin embargo, funcionarios policiales lograron localizarlo y detenerlo gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia. 3 personas fallecieron y 4 resultaron heridas tras ser arrolladas por un camión en una zona agrícola al norte de Valencia, España. El Centro de Coordinación de Urgencias Regional indicó que los heridos fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios con fracturas. Además, detallaron que recibieron un aviso que indicaba que un camión con problemas en los frenos había embestido a varias personas en una zona de cultivos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que el movimiento islamista palestino Hamás ejecutó con un disparo en la nuca a 6 rehenes hallados en un túnel de la Franja de Gaza. Netanyahu pidió perdón a los familiares de estos rehenes por no haberlos regresados vivos. También instó a la comunidad internacional a incrementar la presión hacia Hamás para poner fin a la guerra. La muerte de los rehenes desencadenó una ola de indignación contra el gobierno, señalado de no haber hecho lo suficiente para llegar a un acuerdo que hubiese permitido su liberación. Y Francia comenzó el juicio contra un hombre acusado de drogar durante 10 años a su pareja para que decenas de desconocidos la violaran. Otros 50 sujetos de entre 26 y 74 años se enfrentan a hasta 20 años de cárcel por su supuesta vinculación con el caso. 18 de ellos se encuentran en prisión preventiva. De acuerdo a las investigaciones, la víctima habría sufrido 92 violaciones desde 2011, cuando la pareja vivía en la región de París, hasta 2020.
El Partido Nacional, principal coalición opositora de Honduras, acusó al gobierno de Xiomara Castro de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos para proteger a personas ligadas al poder señaladas de narcotráfico. Esto ocurre luego que el secretario del Congreso y cuñado de la mandataria Carlos Zelaya renunciara a su cargo tras admitir ante la Fiscalía que se reunió con traficantes de droga en 2013. La presidenta hondureña aseguró que canceló el tratado con el objetivo de evitar que Washington lo usara contra militares que le son leales y facilitara un intento de golpe de Estado. Comenzamos la actualidad deportiva con fútbol. La selección nacional ya está en Buenos Aires para comenzar las prácticas para la doble fecha eliminatoria de la CONMEBOL. Entre los convocados están Darwin Machín, Jordan Osorio, Cristian Cáceres, Eric Ramírez, Eduardo Bello, Jefferson Savarina y por supuesto Salomón Rondón y John Aramburu. La sensible ausencia por lesión de Yángel Herrera le abrió la oportunidad al mediocampista criollo Jesús Bueno. Todos bajo las órdenes del director técnico, el argentino Fernando Bocha Batista, quien eligió la ciudad de Buenos Aires por su cercanía con Bolivia, próximo rival de Venezuela. El partido se jugará en el difícil Campo del Alto a más de 4.000 metros de altura, en busca de esos 3 valiosísimos puntos. La selección mayor trabajará con la sub-20, que también arribó a Argentina, para un módulo de preparación bajo la conducción de Ricardo Baliño, que también sirve de sparring para el combinado absoluto. Y la promesa del fútbol nacional, Aldri Contreras, tendrá su primera experiencia internacional en la Liga de Arabia Saudita con el cuadro de la Primera División Al Fayad. Se trata de un préstamo por 1 año con opción a compra que acordaron el club venezolano Angostura, del que forma parte con el conjunto árabe. Contreras se uniría a René Rivas y Brian Ortega, quienes fueron los primeros en pasar a ser parte del fútbol árabe, y cual parece estar muy interesado en el talento venezolano durante esta campaña. El criollo de 20 años anotó 6 goles entre el torneo de apertura y el de clausura de esta temporada de la Liga Fútbol con el Angostura. Seguimos con fútbol. El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni sufrió una lesión en el pie izquierdo, por lo que deberá abandonar la concentración de la selección francesa. Cambiamos de deporte, nos vamos a la pelota. El experimentado infielder Jan-Hervis Solarte se une a Tiburones de La Guaira para la temporada 24-25 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Luego de ver acción por última vez en la campaña 2014-2015 de la pelota criolla, Solarte regresa al diamante venezolano para engrosar la versatilidad en el infield y ponerse bajo las órdenes del manager Osvaldo Guillén. El pelotero se desenvolvió en el béisbol de la Gran Carpa y las ligas menores hasta 2019, donde alcanzó el máximo nivel con los Gigantes de San Francisco. A partir de allí se encaminó al béisbol mexicano y en esa instancia se ha mantenido hasta la fecha. Momento de hacer un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Rubén Melián, diputado a la Asamblea Nacional. Ya venimos. Conversaremos con Rubén Melián, él es diputado a la Asamblea Nacional, además integrante de la dirección política de Avanzada Progresista. Y bueno, te damos la bienvenida, por supuesto, Rubén, y también entrar en los detalles en un momento complicado, enrevesado, difícil de la vida política venezolana. Hay un momento de crispación. Ustedes dentro del partido, dentro de Avanzada Progresista, ¿cómo están evaluando todo lo que ha venido ocurriendo posterior al 28 de julio? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Carlos, gracias a Televen por traerme. Y creo que esto es un momento de bastante crispación, como tú decías. El país se encuentra dividido en una lucha fratricida entre dos polos. Mi partido, Avanzada Progresista, hemos sido de la tesis que hace falta construir el centro político. Por eso en las elecciones del 28 nosotros propusimos una alternativa distinta que está enmarcada en la candidatura de Antonio Carri. Lamentablemente al final el proceso electoral se decantó por los extremos y el centro político, esas propuestas distintas fueron aplastadas
por esa situación. Ahora, yo creo que en este momento, la situación política que vive nuestro país, es necesario aún más construir esa alternativa reconciliadora y de centro, porque lamentablemente pareciera que ambos polos no tienen ningún tipo de interés en ceder o acordar o bajar los niveles de conflicto. Y al final, el país es el que sufre esa lucha y esa, ¿cómo decirlo?, pelea entre esos dos polos. Ahora fíjate, precisamente por la crispación de la que hablábamos, no parece en este momento existir la posibilidad, digo en este momento y lo remarco, de poder acercar posibilidades de entendimiento, reagrupar ese centro político, por ejemplo, si es posible, levantar ese centro político. La situación está por momentos muy tensa y no parecen, por lo menos, verse los indicios de que pudiera cambiar. Claro, yo creo que tenemos una gran responsabilidad los sectores políticos de centro, que es dejar la diatriba y ubicarnos en generar las propuestas necesarias, porque al final, Carlos, la política es buscar soluciones para la gente, y si la solución para la gente pasa por el acuerdo, la negociación, el diálogo, que es la política como tal, creo que es necesario nosotros dejar que caer víctimas de la agenda del extremismo, del que si crees en mí, no, si no crees en mí, crees en nosotros, si no me apoyas, estás con nosotros, esa suma obligada que generan estos bloques, al final no nos ayuda. Creo que estas propuestas políticas, estos partidos, incluso de representaciones de la sociedad civil, tenemos la responsabilidad de bajar los niveles de conflicto y generar propuestas, porque al final, en el del antes y después del 18, es necesario acordar, dialogar, entenderse. Creo que eso no se generó y estamos viviendo toda esta serie de problemas a raíz de eso. Sí, pero por ahora, te insisto, no parece existir, no se percibe en el ambiente. Hay de parte del gobierno y de este sector de la oposición también, pues una pugna muy fuerte, ¿no? En ese sentido, y no parecen por lo pronto bajar estas tensiones. Sin embargo, quizá, tal vez algo que está en el escenario internacional pudiera ayudar en ese sentido, ¿no? Claro, es que es lo que te decía en principio. Cuando la pelea o la discusión política se basa en los extremos, el problema es que genera una situación de falta de convivencia política. ¿Cómo convencer a la gente? Es otro elemento adicional. Claro, porque imagínese usted, la gente también está muy cargada, la gente está muy prejuiciada, claro, la gente está marcada por inquietud, por temores, en fin. Claro, entonces lo que te decía, es necesario, uno, construir eso, cómo retomar la confianza de la gente. ¿Cómo se retoma la confianza de la gente? Construyendo propuestas políticas de consenso que busquen soluciones y no generación de más conflictos. ¿Quiénes les pueden acompañar a ustedes en ese planteamiento? ¿Qué ustedes han sondeado? ¿Qué partidos, qué factores de la política nacional pueden estar dentro de esta línea que tú planteas? Claro, es que hay muchos sectores, ejemplo, el Movimiento Ecológico, Cambiemos, mi Partido Avanzada Progresista, el Lápiz. Ese fue el primer bloque que acompañó a Antonio, pero en este momento nosotros queremos hacer un diálogo entre distintos factores, todos lo que era la antigua Alianza Democrática, etcétera, para buscar cuáles son los puntos de coincidencia que tenemos nosotros y en base a esos puntos avanzar a la construcción de alternativas posibles, de acuerdos posibles en el tiempo. Ahora, tú me preguntabas hace un momento sobre cómo retomar la confianza en un momento de bastante crispación. El país está en un punto en que se siente angustiado viendo como dos polos se intentan pasar por encima uno u otro y al final hay un país en el centro que está sufriendo los problemas de agua, salud, electricidad, como acabamos de ver los grandes problemas de electricidad que vive nuestro país. Ahora, creo que es necesario construir ese punto de encuentro entre los venezolanos, porque la lucha... Eso significaría, perdona, dígame, Rubén, tendrían que llamar a los factores del gobierno y a los factores de la oposición. Ahí reitero, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Quiénes pueden trabajar dentro de esa línea? ¿Factores internos o factores externos? Ambos, porque yo te puedo decir, el oficialismo tiene que entrar en un debate. ¿Cuál es la Venezuela que quiere? ¿Quiere una Venezuela de encuentro, de paz, de tranquilidad, de desarrollo, alejado del extremismo? Ese chavismo de base, esas nuevas generaciones del oficialismo. ¿Qué quieren? Y el otro punto, los sectores democráticos de centro que hemos participado en procesos electorales reiteradamente, que hemos hablado de la vía política de cambio mediante las elecciones, el diálogo, la paz y el encuentro, tenemos una gran responsabilidad, porque parecía, y disculpa Carlos, hago esta salvedad,
pareciera que a veces estos sectores que hemos mencionado caen en las agendas del extremismo, las agendas de algunos sectores de oposición que lamentablemente no hemos compartido agendas con ellos porque pensamos en propuestas distintas y tenemos que construir ese espacio. Ahora, no mencionas a la plataforma, que es el otro polo referencial en este caso. Claro, es que la plataforma juega un punto ¿Ustedes han tenido importantísimo. conversaciones compartidas a la plataforma unitaria? Ni antes lo hemos tenido, ni en este momento lo hemos tenido. ¿Y con el gobierno? Claro, el gobierno es incluso lo más difícil ahorita, es hablar con ese sector de la oposición, el cual nosotros estamos totalmente dispuestos a conversar, porque nosotros tenemos la disposición de dialogar con todo el mundo para buscar puntos de encuentro, y si no tenemos puntos de encuentro y mismas agendas, bueno, no hay problema, pero esa es la política, porque entendamos algo, para la construcción de una alternativa política de cambio necesitamos tanto hablar con el sector oficialista como el sector opositor, necesitamos todos. Bueno. Rubén, vamos a hacer una pausa, ¿no? Estamos conversando con Rubén Melián, diputado de la Asamblea Nacional y además integrante de la Dirección Política de Avanzada Progresista. Continuamos conversando con Rubén Melián, diputado y además integrante de la Dirección Política, Dirección Nacional de Avanzada Progresista. Ahora, fíjate, trabajar estas cosas, factores internos, factores externos, no se ve fácil sentar en una mesa de conversación a los que están enfrentados, los que están en la pugna, pero fíjate, surgen cosas. Yo no sé si eso puede tener y tomar cuerpo. Por ejemplo, hay factores internacionales que han planteado inclusive la posibilidad de que si no hay entendimiento y si hay dudas sobre lo que fue el resultado electoral del 28 de julio, porque entonces, me imagino que en otras condiciones, no repetir un proceso electoral, quizá en la primera quincena del mes de diciembre. ¿Tú ves eso factible? Eso lo maneja Lula en forma consistente y reiterada y lo maneja también Petro. Y hay otros factores internacionales que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo. Yo creo que estos factores internacionales tienen una... creo que importancia inmensa en este proceso, porque son actores muy importantes en nuestro hemisferio, y creo que ellos están buscando la forma de construir un acuerdo de paz entre los puntos. Yo creo que va a ser muy difícil una repetición de elecciones. ¿Por qué? Porque ya ambos polos han dicho que cuando tú dices que ganas y el otro dice que gana, entonces cuando tú pones sobre la elección, bueno, vamos a repetir las elecciones. Ninguno de ellos te va a aceptar la transición, que es una forma o fórmula que ha surgido en el camino. Porque estamos en un conflicto entre polos extremistas. Son polos que al final no buscan ceder en algunos puntos, y al final la política se trata de eso, se trata de generar acuerdos y entendimiento entre distintos factores, pero el problema principal que yo veo es que la falta de interés o búsqueda de generar esos acuerdos, no solamente del gobierno, sino también de parte de la oposición, porque viene Lula, hace una propuesta y automáticamente es rechazada, y viene Petro y dice otra cosa, automáticamente es rechazada por ambos. Entonces yo creo que es necesario bajar los niveles de conflicto, buscar acuerdos, y nosotros, por lo menos de Avanzada Progresista y este bloque opositor, apoyamos totalmente la negociación y las propuestas que viene haciendo Lula. Creemos que ese es el camino, el acuerdo, la negociación, el diálogo entre distintos factores, porque lo contrario a eso es el conflicto. Ahora, de mantenerse esto así, claro, no estamos en el mismo escenario de algunos años atrás, cuando surgieron las sanciones. Pueden venir algún tipo de sanciones, pero muchos piensan que serán morigeradas, matizadas, que no con la misma fuerza. La Unión Europea ha planteado que no pueden ser sino unas sanciones individuales, pero la mayoría de las personas ya están sancionadas, decía Josep Borrell. No debemos sumar más. No sabemos la postura de los Estados Unidos, que además de todo ello tiene una negociación de intereses económicos petroleros, fundamentalmente con el gobierno nacional. Claro, es que, por supuesto, al final los intereses económicos y geopolíticos se imponen sobre lo que quisiera la población de un país, porque el principal interés de muchos factores del exterior es simplemente la parte energética, resolver sus problemas, porque eso es para estar en los gobiernos, para resolver los problemas de sus ciudadanos. Ahora, yo creo que la búsqueda de generar aún más sanciones desde el punto de vista económicos generales al gobierno nacional no ayuda para nada. Nosotros hemos dicho que estamos en contra de las sanciones en reiteradas ocasiones porque su carácter dañino para la situación
situación económica del país y aparte no ayuda en su objetivo que, por ejemplo, Estados Unidos aplica sanciones diciendo que quiere cambiar o porque no está de acuerdo con un gobierno, pero al final el resultado es que esa ciudadanía de esa nación se hace más dependiente. Yo creo que... Es paradójico, tú estableces o has establecido sanciones, pero la par detrás de las cortinas negocias en lo petrolero. Exactamente. Y tienes empresas aquí y el Departamento del Tesoro renueva las licencias. Entonces Claro, dice, bueno, exactamente. creo que por encima a veces del interés nacional están los intereses mercantiles, ¿no? Claro, y es que entendamos algo, Carlos, al final los países y los gobiernos están para defender sus intereses y de sus ciudadanos. Si el interés del Estados Unidos es el petróleo venezolano y los recursos que pueda extraer de nuestra nación, los intereses de los ciudadanos venezolanos son subalternos a esa decisión. Ahora, por eso nosotros decíamos que la agenda política no puede estar en manos de agentes internacionales, sea de quien sea, ni chinos, ni rusos, ni cubanos, ni estadounidenses, no. La agenda venezolana, la agenda política tiene que marcarla Se a los está metiendo actores. todo el mundo, además. Claro. Aquí está metido todo el mundo. Entonces, tú dices, Y por eso lo que te decía, es importantísimo generar esa construcción de esa propuesta política, porque esa propuesta política de centro siempre van a estar los intereses de los venezolanos por encima de los intereses extranjeros, como tiene que ser siempre. Lamentablemente muchas veces en nuestro país se pusieron las agendas internacionales por encima de los intereses nacionales y creemos que para construir la credibilidad del ciudadano venezolano es necesario conectarse otra vez con esos intereses. hay informes de Colombia recientemente, de algunas ONG, ha cruzado mucha gente en las últimas semanas la frontera, está el tema de Panamá, está el tema del Darién, entonces eso también de alguna forma está teniendo impacto, lo posterior al 28 de julio, teniendo impacto en lo que es, digamos, la agenda nacional. Yo lo he dicho anteriores veces en otros programas, el peor virus y más temible que existe en Venezuela es la desesperanza, porque la desesperanza te genera inamovilidad, te genera la búsqueda de esperanza. Bueno, además la detención de personas, los hechos posteriores que se generaron, eso también está, creo que el propio secretario de Avanzada Progresista recién hablaba de que manejar las cosas así traería peores consecuencias. Claro, porque imagínese usted, en un ambiente de bastante crispación, en un ambiente de incertidumbre, en un ambiente donde la gente muchas veces se expresa de manera inadecuada, porque yo he dicho que el vandalismo no es protesta, no es correcto. Pero tampoco agarrar jóvenes y mostrarlos en videos pidiendo perdón, tampoco es lo correcto. Estamos hablando de el debido proceso. Si usted comete un delito, usted tiene derecho a la defensa, usted tiene todo un marco constitucional que está vigente en Venezuela y tiene que ser respetado. Bueno, muchas gracias, Rubén, por haber estado en la mañana de hoy. Bueno, renovada la invitación para una próxima ocasión para seguir conversando de este y otros temas. Nos vamos a una pausa y al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales @loactual_tv y mi cuenta @Mandy Mesa. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculo para comentarles que el rapero Fatman Scoop falleció durante una presentación en Estados Unidos. El rapero murió a sus 53 años de edad después de sufrir un colapso mientras actuaba en el escenario. Así lo informó su familia y su representante. Scoop, conocido como Soy Fiel, se desplomó mientras actuaba en un escenario en Hamden, estado de Connecticut, y fue llevado inmediatamente al hospital, pero los médicos no pudieron reanimarlo. Así lo informaron medios estadounidenses. En un video publicado por el sitio web de celebridades TMZ, muestra lo que parece ser el momento posterior a su colapso, cuando todavía en el lugar del show un equipo de médicos le practicaba técnicas de reanimación cardiopulmonar.
Su manager Beach Michael confirmó en la red Facebook la muerte de Isaac Freeman, conocido profesionalmente como Fatman Scoop. Tras la noticia, el mundo del hip hop le rindió tributo a través de sus redes sociales. Cambiamos radicalmente de tema y es que Roger O'Donnell reveló la lucha contra el cáncer. El reconocido teclista de la agrupación The Cure anunció a través de sus redes sociales que ha luchado contra el cáncer agresivo y raro. El músico, que actualmente tiene 68 años de edad, comunicó a sus seguidores a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con un tipo de linfoma muy poco común hace un año y que ha estado bajo tratamiento desde entonces. O'Donnell usó las redes sociales para compartir su testimonio y así poder alentar a otros a no ignorar síntomas que podrían parecer menores. Roger también afirmó que en un inicio se había descuidado, pero que finalmente decidió hacerse un análisis. El artista destacó que ha tenido el beneficio de la última tecnología de inmunoterapia y también de medicamentos que se utilizan desde hace un siglo. Amigos, ahora les contamos que Bad Bunny regresa a la gran pantalla. Amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de nuestro noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, pues muy bien, estamos llegando al final de esta primera emisión del noticiero de Televen, desde luego por el día de hoy, ¿no? Hoy es martes apenas. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que permanezcan en contacto con nosotros. Comencemos entonces, Gaudí. Iniciamos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la vamos a recordar, Televen TV, con todo sobre nuestra programación. Así es. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde podrán encontrar contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto, descarguen nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis para que disfrutes de tu canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres. Bueno, pues será hasta mañana, muy temprano, aproximadamente a las 6:05, después del himno nacional, con la primera emisión del noticiero de Televen. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.